Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo, Dios el Padre, a cada uno de los jóvenes el día de hoy. ¿Por qué? Porque la juventud el día de hoy se está enfrentando a cosas que jamás nos habíamos enfrentado como sociedad, el mundo entero incluso. Porque antes los problemas estaban más localizados. Eran problemas en algún país, eran problemas de una índole en otro país, eran diferentes cosas. Pero el día de hoy los problemas están en todos lados. Los mismos problemas que aquejan a toda la sociedad se están viendo en todo el mundo. Es como si un velo de engaño estuviera cubriendo al mundo entero. Cubriéndolo, pero ahora revelando ciertas de esas partes. Porque nunca antes habíamos visto la corrupción que hay en todos los sistemas del mundo. Si nos ponemos a pensar, hay una corrupción tremenda en el sistema educativo, en lo que se les está enseñando a las escuelas. Quizás ustedes ya han visto las cosas que se les está enseñando a los niños, a los jóvenes, adolescentes, el día de hoy en las escuelas. Sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad, con todas estas cosas que están enseñando hoy en día acerca del homosexualismo, lesbianismo, como ya veíamos en el episodio anterior, transgénero, transiciones, todo este tipo de cosas que realmente la palabra de Dios denuncia como abominación. Y no solamente en el sistema educativo, sino también hay corrupción en todos los sistemas, en el sistema político. ¿Cuánto fraude se ha visto? Hay países como, por ejemplo, hoy en día Brasil está en una crisis tremenda por las elecciones, porque la gente no cree que el proceso electoral haya sido justo. Todo el pueblo se está levantando en armas, el ejército. Hay muchas cosas que están sucediendo en Brasil el día de hoy. Ese es simplemente un ejemplo, pero tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos las protestas que han sucedido en Chile, tenemos todas estas cosas que están sucediendo en todos los lugares al mismo tiempo, por la misma índole, porque se está destapando la corrupción que hay en el gobierno, en la educación, también por ejemplo en los sistemas de salud, también se ha visto bastante corrupción, ahora sobre todo que hay tanto dinero en la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica es la industria más grande en el globo hoy en día. Y esto realmente no es de sorprendernos. No es de sorprendernos porque la palabra de Dios nos dice que este mundo es de Satanás. Nos dice que este mundo es del enemigo. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegamos a estos niveles de corrupción? ¿Cómo llegamos a estos niveles de maldad, de engaño, de sobornos? ¿Verdad? No se diga en las drogas, no se diga en el ámbito de todas las estafas financieras que hay hoy en día. En todos los ámbitos a donde veamos, en los negocios, en las grandes multinacionales, en empresas que hoy están y mañana ya no están, en empresas que realmente estafan a la gente. Muchas corporaciones, muchas personas que han defraudado a millones y millones de personas. Todos estos sistemas realmente es como un engaño en general. De este engaño no se escapa nadie. Y esto causa gran depresión. Esto causa gran depresión en los jóvenes, sobre todo porque incluso los sistemas que están ahí para supuestamente proteger a las personas, para supuestamente proveer estabilidad, son los mismos sistemas que están ideando los pasos que vienen en el mundo en cuanto a la economía, en cuanto a los gobiernos, a la política. Todo esto realmente estos mismos sistemas los están controlando, los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos tipos de organismos. Hay tanta corrupción que nunca se había visto. Y no solo eso, también en el ámbito del entretenimiento se ha visto muchísimas más cosas de lo que hay realmente detrás, que hay mucho satanismo, mucha adoración a los demonios, hay muchísimas cosas ahí que están ocultas y ya no tan ocultas, porque ahora todo es normal, todo es aceptable porque se ha creado esta cultura de tolerancia, de que todo es igual, de que todas las opiniones importan lo mismo. Y en realidad, ¿cómo llegamos aquí? Dios nos dice cómo llegamos aquí. Dios nos dice cómo el mundo llegó a este punto donde realmente prácticamente todo es una mentira. Todo es una farsa, es una mentira, es una fachada. Todo es lo exterior, pero por dentro
hay mentira, corrupción, hay traición, hay todo tipo de iniquidad, porque esa es la palabra, iniquidad, así lo llama la palabra de Dios. Y todos estos problemas a los que se está enfrentando la juventud del día de hoy tienen una raíz común. Y muchas veces el sistema educativo, sobre todo el sistema en las universidades, pinta todo esto como si fuera una fábula, una mentira, una alegoría. Pero la realidad es que esto es lo que sucedió y esto es lo que sucede. Así es como llegamos aquí. Vamos al libro de Génesis, porque aquí comenzó todo este sistema de Satanás. Aquí comenzó todo el engaño, toda la mentira, toda la maldad, toda la muerte, la destrucción a la que nos estamos enfrentando el día de hoy. En Génesis 3:1 dice, ahora la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y esto, obviamente, después de que Dios hizo a Adán y Eva, hizo todo lo que existe en el mundo, y en el jardín del Edén estaban Adán y Eva, y entonces fue cuando llegó la serpiente, y le dijo a la mujer, aquí mismo en el versículo 1, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Aquí la serpiente, y nosotros sabemos, porque en Apocalipsis 12 dice quién es la serpiente antigua, el diablo, Satanás el diablo, es el engañador, es el adversario, porque eso es lo que significa la palabra Satanás, el adversario es de Dios. Vino y lo único que hizo fue introducir la duda. ¿Es verdad que Dios ha dicho? Es una duda con una mentira, porque le dice que no comerán de ningún árbol del jardín. Inmediatamente está tratando de hacer a Dios verlo como si fuera un mentiroso, como si fuera un Dios severo, un Dios que no quiere nada para los seres humanos, un Dios cruel. Así lo ha pintado, muchas religiones han pintado a Dios de esta manera. Por ejemplo, el cristianismo pinta al Dios del Antiguo Testamento como un Dios así, como un Dios estricto, duro, sin misericordia, como dicen que ese es el Dios de los judíos. Pero no es cierto. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Sabemos que quien vino en la carne, Jesucristo, es quien fue la palabra, quien hablaba con Moisés, con Abraham, con Isaac, con todos ellos, con los patriarcas en el Antiguo Testamento. Pero que Satanás, lo primero que hace es introducir la duda y tratar de hacer ver a Dios como algo que no es. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en el mundo, el engaño. Y ahora se está viendo ya la realidad de la maldad del ser humano. ¿Por qué? Le pregunta si no pueden comer de ningún árbol del jardín. Casi decir, bueno, es que prácticamente Dios quiere que se mueran de hambre. Pero esa no es la realidad, sino todo lo contrario. La mujer sabía, Eva sabía lo que Dios había dicho. Dice, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, de todos. Solamente de un árbol, del que está en medio del jardín, Dios había dicho que no comieran de él ni lo tocaran, no sea que mueran. Una advertencia de un solo árbol. Pero la duda así es, está en todos lados. Si usted es una persona joven en las universidades y está tomando un curso de filosofía o ha tomado un curso de filosofía, esto es lo que le dicen. Le dicen que hay muchos filósofos, que todos los filósofos realmente estaban buscando el conocimiento, estaban buscando la sabiduría, y es ese camino que nunca termina. Pero entre más lo busca uno y entre más escucha uno a estos filósofos, más se da cuenta, en realidad, si uno es sincero consigo mismo, de que no llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene la verdad. Y las universidades se han encargado de poner todo en clasificaciones y realmente en estas clasificaciones, en estas categorías, ponen, es que esto es religión, es que esto son tus creencias, es que esto es aparte, como si fuera algo separado de nosotros, cuando la realidad es que no es así. Porque Dios dijo desde el principio, Él nos dio la vida a nosotros y para que tuviéramos una relación con Él. Entonces, esto no se trata de una religión,
No se trata de un credo. No se trata simplemente de las creencias morales de alguna persona. No se trata de moralidad. Se trata de la verdad y de nuestro propósito como seres humanos. De eso se trata. Esto es mucho más profundo e importante para cada uno de nosotros porque es la razón por la cual existimos. Porque si la única razón para la cual nosotros existimos, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Si esa es la razón para la cual estamos aquí todos, entonces realmente no hay esperanza. Si lo único que se trata esta vida es tratar de ganar la mayor cantidad de experiencias o de dinero o de prestigio o de poder, al final de cuentas, todo es vanidad. Al final de cuentas, es efímero. Por eso, como ya hablábamos en episodios anteriores acerca de la depresión que existe en la juventud del día de hoy, es por esto. Porque al final de cuentas se puede lograr todo lo que se pueda lograr, pero sin un propósito, sin un creador, sin una razón de vivir, no tenemos esa motivación. No estamos llenos, nos falta algo. Nos falta algo en nuestra vida, en nuestro corazón, siendo sinceros con nosotros mismos. Pero esto es lo que Dios quería desde el principio, tener una relación con nosotros. Pero viene la serpiente a engañar y hace que Adán y Eva pequen. En Génesis 3 y versículo 4 continúa la historia de lo que sucedió en el jardín del Edén con nuestros padres, con Adán y Eva. Entonces, no solamente le introduce primero la duda y la mentira, ¿verdad? Encajando una mentira ahí con la misma duda de que si Dios les había dicho que no comieran de ningún árbol, y con esa duda, pero después de que la mujer responde correctamente, aquí en Génesis 3, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: al morir ciertamente no morirán. Y es una mentira. Mentira número 1. Le dice que no van a morir. Siendo que Dios nos hizo mortales. Nos creó mortales. Y le dice, le explica más. Trata de convencerla de una manera tal que caiga en el engaño, que caiga en esa mentira. Y le dice, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Y aquí hay algo muy interesante porque primero le dice que no morirán, que es mentira número 1, pero después empieza a apelar al intelecto, que eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora con todas las instituciones de educación. Apelan al intelecto, apelan a ese deseo que tenemos de aprender y de conocer, porque tenemos muchas dudas. Nadie nace enseñado. Todos tenemos muchas dudas, todos tenemos muchas preguntas, pero esa curiosidad, ese deseo de aprender, puede también ser usado para mal. Y aquí es exactamente lo que le dijo. Les dijo, es que Dios sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos. Y eso sucedió. En realidad, eso sí era verdad, porque Satanás siempre viene con verdades, con mentiras. Mete algo de verdad y mentira. Mete una mentira pero con algo de verdad, porque de otra manera las personas no lo creerían. Las personas todavía son incrédulas, todavía no creen que todo el mundo pueda ser capaz de tanto engaño. Muchas veces las personas no pueden creer de que cierto determinado número de personas puedan estar mal, ¿verdad? Por ejemplo, con el catolicismo. Bueno, es que ¿cómo tantos millones de personas pueden estar mal? O el Islam, ¿cómo pueden tantos millones de personas estar mal? Pero obviamente no son compatibles el uno con el otro. La realidad es que hay una sola verdad y está en la palabra de Dios. Pero Satanás siempre mete una mentira con algo de verdad, porque los ojos sí fueron abiertos cuando comieron de ello. Y dice, y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Y en ese sentido, iban a ser como Dios, en el de decidir lo que es bueno de lo que es malo. Pero en ningún otro caso iban a ser como Dios. Y este decidiendo es saber, es comprobar por medio de observar y experimentar. Es el principio del método científico. Y dice aquí en el versículo 6 en Génesis 3, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio,
tomó de su fruto y comió. Hay tres cosas aquí que incitaron a Eva a que comiera. Que era bueno para comida, también que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio. El deseo de la sabiduría, el deseo de los ojos y también el deseo de comer. Todos tenemos estos deseos. Así trabaja Satanás, a través de las imágenes, de todo lo que transmite a través de la televisión, las imágenes, la programación. Así exactamente lo hace parecer cosas buenas. Y Satanás siempre presenta un beneficio. No se presenta como Satanás diciendo, bueno, vengo a destruirte, vengo a engañarte, vengo a acabar con tu vida. No, él viene a proponer algo bueno, ¿verdad? Viene a proponer algo muy bueno. Pero detrás de lo que propone hay muchas cosas malvadas que llevan a la ruina. Es el camino de la maldad. Por ejemplo, no sería bueno que nadie mintiera. Sí, claro, sería bueno. Bueno, entonces, ¿por qué no, por ejemplo, ponemos tecnología en los teléfonos celulares o en algún dispositivo, incluso en un chip, en la mano, en el cerebro, en alguna parte del cuerpo, donde detecte nuestra reacción del cuerpo? Porque los científicos saben que el cuerpo reacciona cuando uno miente. Reacciona de cierta manera, la temperatura se eleva, ¿verdad? Empieza a sudar uno las palmas a veces, late el corazón más rápido. Entonces, ese es un ejemplo nada más. ¿No sería bueno tener un dispositivo para saber cuando la gente está mintiendo? Sí, pero ¿qué viene con eso? Con introducir dispositivos de este tipo. Viene, por ejemplo, el control, el monitoreo de las personas. Y también todo esto viene con muchos otros efectos y muchas otras cosas en potencia, que personas malvadas pueden llegar a utilizar esto para fines nefarios. Y este es un ejemplo. Pero esto es aquí exactamente lo que le presentó: una imagen de un fruto bueno que era deseable para comer y para hacerlo a uno sabio, ese deseo de conocimiento, de saber. Y entonces sabemos que ella comió, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 6, también le dio a su esposo con ella y él comió. A pesar de que ambos sabían que no debían comer eso porque iban a morir. ¿Y qué sucede? En el versículo 7 dice, y los ojos de ambos fueron abiertos. Abiertos. Y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. Ellos no sabían que estaban desnudos porque sus ojos no estaban abiertos de esta manera. Y los ojos fueron abiertos para decidir el bien y el mal. Para poder decir esto es bueno, esto es malo. ¿De dónde sacaron la idea de que estar desnudos era malo? Porque antes no estaban avergonzados. La sacaron de la idea de que ellos decidieron, de poder decidir inmediatamente lo bueno y lo malo. Y tener sus propios estándares, basado en el método de investigación, en el método científico. Y lo que sucede después nos muestra realmente lo que cambió en el ser humano, lo que cambió en Adán y Eva. Cambió nuestra naturaleza. Dice en el versículo 8, y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el jardín del Edén con ellos. Él caminaba ahí y se escondieron. ¿Por qué? Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. Esto lo dice después, ¿verdad? Dice que se escondieron porque tenían vergüenza. Y también dice que se escondieron porque tenían miedo. Y también otra cosa es que sentían culpa también. Sabemos lo que sucede después, ¿verdad? Que Dios llama a Adán y le pregunta qué sucedió. Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Y después vienen los juicios a cada uno de ellos. Y todo esto sucedió, pero ¿qué cambió? Vemos automáticamente lo que cambió. La naturaleza ya había vergüenza donde antes no había vergüenza, ya había miedo y ya había culpa. Y esto lo vemos, que esta naturaleza cambió, y no para ser sabio, como Satanás les había dicho, sino para decidir lo bueno de lo malo, para decidir qué es bueno y qué es malo. Y el día de hoy, la sociedad está llamando a cosas buenas malas
como lo que dice la palabra de Dios con respecto a ciertos asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto es maldad, pero la gente le llama bueno, le llama derechos reproductivos, pero eso es maldad. Es maldad porque lo dice Dios, es asesinato, una vida en el vientre ya comenzó. Y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso ha sido a través de la historia de la humanidad porque se nos dio la capacidad de decidir lo bueno de lo malo. Pero eso no cambia la verdad, eso no cambia la realidad, es solamente un espejismo, es como lo que estamos viendo ahora en el engaño total del mundo, en todas las áreas, que ahora se está empezando a ver un poco más y la gente está empezando a ver lo que hay detrás de cada uno de esos sistemas, lo que hay detrás de cada uno de todas esas personas, de todos esos sistemas y organizaciones que se han formado, que realmente no son lo que parecían, no son lo que dicen que son. Al final de cuentas. ¿Por qué? Porque Satanás tiene a este mundo cautivo, engañado, en todos los niveles. Y esta fue una naturaleza malvada. Cambió la naturaleza del hombre a una naturaleza malvada. Que tiene vergüenza, miedo, culpa. Porque estos sentimientos son asociados con, primero, la determinación de lo que es bueno y lo que es malo. Porque algo que es bueno no nos da vergüenza. Algo que es bueno no nos da miedo. Y algo que es bueno no sentimos culpa. Pero también lo otro es que estos tres sentimientos que vemos inmediatamente, vergüenza, miedo y culpa, son sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos para confiar en sí mismos. Al determinar lo que es bueno y lo que es malo, empezaron a confiar en sí mismos. En decidir esto es bueno, esto es malo. Pero solamente Dios tiene la verdad. Y desde ahí empezó el engaño, que ha continuado hasta el día de hoy. Y todo esto, ¿de dónde viene? La vergüenza fue por confiar en sí mismos, por esta determinación de lo que es bueno y lo que es malo. El miedo llegó al castigo. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia. Y la culpa llegó también por esa desobediencia, porque sabían lo que debían de hacer y no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? En el versículo 21, aquí mismo, en el capítulo 3 de Génesis, dice, y para Adán y su esposa, el Señor Dios hizo abrigos de pieles y los vistió. Porque ya entonces su naturaleza había cambiado. Ya la desnudez no era algo normal. Ya no era algo bueno, porque Dios dijo cuando hizo al hombre y a la mujer y no los había vestido, dijo que era bueno. Pero ya la naturaleza del hombre habría cambiado. Dios mismo hizo abrigos de pieles y los vistió. Y también dijo en el versículo 22, y el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Y nosotros está hablando Dios el Padre y Jesucristo. Dice, para decidir bien y mal. Y ahora no sea que le extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén a labrar la tierra de la cual había sido tomado. Aquí está la determinación. Le cortó el acceso al árbol de la vida, porque dijo, si come, vivirá para siempre, no podemos dejar que coma, porque en este estado de naturaleza malvada, yo no quiero que el hombre viva para siempre. Y no solo eso, sino que va también a recibir las consecuencias de sus acciones, que es salir a labrar la tierra. Porque antes solamente tenían que cuidarla y todo estaba ordenado en un jardín maravilloso donde Dios había creado todo para beneficio del hombre y de la mujer. Pero aquí comienza un camino cuesta arriba. Aquí es el principio de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí es donde empieza esta naturaleza de bien mezclado con mal en la naturaleza humana. Porque también tenemos los hombres buenas intenciones. Y hay personas en las que han confiado en esas buenas intenciones del hombre y en muchas veces se ha visto eso y muchas otras veces han pagado el precio. Porque somos una mezcla de bien y mal. Esa es la realidad. Porque nuestros padres comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y eso es lo que somos. Pero Dios tiene otro plan para nosotros.
Dios quiere que volvamos a Él como al principio, que volvamos a escuchar su voz, que volvamos a escuchar su instrucción, que recibamos verdadera sabiduría, no la de nuestra mente, no de nuestro propio corazón que se engaña a sí mismo, creyendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, sino escuchar la verdad de Dios en su palabra. Dios quiere que vengamos a Él y nos da palabras maravillosas, instrucción maravillosa de un padre para un hijo, especialmente para todos los jóvenes. En el siguiente episodio de Abre mis ojos vamos a adentrarnos a estas palabras que Dios ha inspirado para todos nosotros, las palabras directas para usted y para mí, de cómo quiere Dios que volvamos a Él, que volvamos a la verdad, que volvamos a realmente conocer lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que Él dice, porque esto no es una religión, este no es un ritual, esto no son simplemente creencias morales buenas para el bien de las personas, esto es un asunto de vida o muerte, y vida y muerte espiritual, vida y muerte para siempre. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el siguiente episodio.